Oye, Antonio, vamos a hablar de Suite Irlandesa. Sí, Es tu nuevo trabajo en el que Irlanda y el mundo celta es, claro, protagonista, son claros protagonistas, pero no es la primera vez en el que Irlanda aparece en tus obras. Y yo te quería preguntar si esto es pasión o devoción. ambas cosas. Es, digamos que un amor muy sostenido en el tiempo. Yo empecé a interesarme por Irlanda en los primeros años 80 y oyendo música, accediendo a libros sobre literatura irlandesa, mitología, etcétera, pues hasta el día de hoy. Y es una de mis pasiones más continuadas, probablemente ya sea inseparable de mi propia vida. ¿Qué tiene el mundo celta para que cautive de esa manera? Porque yo también te confieso que soy un enamorado de Irlanda, del mundo celta y de todo lo que conlleva su cultura y sus tradiciones y todo lo que podemos Sí. ver. Bueno, entonces no necesito contestarte, pero en principio hay algo que tiene que ver con una especie de atavismo, de recuerdos primordiales de quizá una forma de entender el mundo que se ha ido perdiendo. Yo creo que lo céltico, lo irlandés, conecta con un pasado que todos tenemos latente, más o menos de forma consciente o no, y que trae como ecos de algo que tuvimos. Es una especie de, por decirlo así, de un déjà vu que a través de esos mitos, de esa música que tiene un gran poder evocador, a través de paisajes que muchas veces nos recuerdan lo que era el mundo antes de la industrialización y todas las prisas modernas, pues repito que toca fibras que estaban latentes, dormidas, pero que el contacto con estas tradiciones, con esta música, con estos paisajes, con esta forma de entender el mundo, pues se reavivan. Este poemario recoge, Antonio, algunos poemas inéditos, otros ya publicados con anterioridad, y en una mirada atrás, ¿tú has notado alguna evolución, algún camino recorrido a lo largo del tiempo en el cual has ido escribiendo sobre Irlanda? Pues es una pregunta que me gusta mucho por una razón, porque efectivamente se ha producido esa evolución. El libro es un viaje en el espacio, porque desde mi ámbito sevillano me traslado a Irlanda, pero por otra parte también es un viaje en el tiempo. Ahí, al recoger poemas de 4 décadas, se nota un cambio. Quizás al principio hubiera una mayor idealización, luego hay poemas en los que también me enfrento con realidades más crudas y quizás con cierto desengaño, porque la idealización romántica primera luego se ve atemperada por otras realidades, y lo que hay es un constante diálogo entre el yo que soy ahora con el yo que fui en diferentes etapas. Y en muchos de los poemas me sorprendo a mí mismo en lugares que ya visité, y el adulto de algún modo se enfrenta o se encuentra con el joven que fue en esos espacios, y hay una especie de tensión temporal además de la espacial. A la hora de escribir, plasmas tus sentimientos de diversas formas, ¿no? En versículos, en sonetos experimentales, en haikus. ¿Responde esto a alguna premisa o cuando vas a escribir lo enfocas de alguna manera para que te salgan de una manera o de otra? Normalmente no hay nada programático que establezca un modo previo a la irrupción del poema. El poema, por lo general, surge con una ordenación de palabras que tiene mucho de azaroso y que no suele responder a una voluntad controlada por parte del poeta. Pero es verdad que hay también un deseo de variedad formal, porque entiendo que no se puede estar siempre haciendo el mismo poema, de manera que del mismo modo que los temas y los motivos van variando, también me parece conveniente
que las formas sean pues un catálogo amplio de posibilidades. En algún caso concreto, ahora estoy recordando que hice un experimento, por ejemplo, en adaptar el comienzo de una epopeya irlandesa medieval a el ritmo del hexámetro, que es el verso en el que las epopeyas o la épica grecolatina se manifestaba. Es un experimento, efectivamente, es, digamos que, una traslación de formas un poco artificiosas, porque no estaban en la tradición irlandesa, pero bueno, como experimento creo que me ha resultado interesante. Y sobre todo, sí me he dejado invadir por asociaciones de palabras y sobre todo de sonidos que operan en la antigua poesía irlandesa, al igual que en la escandinava o la germánica, pues hay también aliteraciones y hay efectos fónicos que de algún modo he tratado de reproducir, no de manera, digamos que deliberada, sino tratando de que las palabras vaiden entre sí y que generen diferentes asociaciones. ¿Tú crees que es Irlanda la que convierte tus poemas en algo muy visual? Porque yo que los he estado leyendo, no he podido evitar pensar en eso, en que estaba viendo las imágenes y estaba viendo todo lo que tú contabas. Irlanda tiene un gran impacto visual en quien la visita, aunque solamente sea por ese color predominante que es el verde. Se la llama, sabemos, la Isla Esmeralda, y no en vano, porque siempre por la humedad y la vegetación pues tiene ese verde que parece que predomina en todo. Pero tiene escenarios muy imponentes, ya sea en montañas, lagos, acantilados, el mar muy recortado de ciertas zonas, como puede ser el condado de Kerry, y efectivamente tiene una visualidad que muchos de los poemas pues tratan de reproducir, porque más allá de la literatura y de la música, etcétera, hay una primera presencia que es la del paisaje. Por estos versos campan entre sus líneas la geografía, los mitos, las leyendas, la literatura, la música y la cultura, ¿no? Y bueno, y también la personalidad del mundo celta. A la hora de escribir, de todo esto, ¿qué es lo que más te inspira a la hora de componer? Por una parte, saber que estoy entablando un coloquio o un diálogo con la tradición literaria irlandesa, que es muy amplia y además en dos lenguas o incluso más, que son el irlandés y el inglés. Y por otra parte, ver que el país es un espejo en el que me puedo mirar y de algún modo se confunde con mi propia trayectoria vital. Muchos años de viajes a Irlanda, mucha frecuentación de estímulos musicales, de costumbres, del trato con los irlandeses, que siempre pues es propicio a la conversación y al diálogo. Y todo eso de una forma conjunta, no sabría establecer una fórmula concreta en la que cada uno de los elementos pueda quedar diseccionado de una forma independiente, pero como conjunto, como todo, pues es algo que se ve, yo creo, que en cada una de las páginas. Si no me equivoco, Antonio, lo comentabas antes, lo primero que te enamoró de Irlanda fue su música, ¿no? Yo creo que no hay una cultura que esté más arraigada y que sea más representada que Irlanda por su música, ¿no? Por la música celta, ¿me equivoco? No, no, es así. Y lo prodigioso es que siendo una música tradicional no tiene nada de arqueológico o de polvoriento. Es algo dinámico, vivo y que se va rehaciendo año tras año. Todos los años hay un festival de música tradicional al cual concurren personas no solamente de toda Irlanda, sino de otras partes del mundo,
porque la inmigración, o mejor dicho, la emigración irlandesa ha sido muy, muy grande, y se pueden reunir en un pequeño pueblo, una ciudad mediana, pues 10.000 músicos, 10.000, repito, que van a intercambiar algo que para ellos es importante. Y lo bueno de la música irlandesa es que tiene una variedad enorme, porque desde la música más melancólica a la más viva tiene pues muchísimos registros, muchos instrumentos también, y constantemente hay grupos jóvenes que se van pasando el testigo, y realmente pues de 70 años para acá podemos hablar de una recuperación enorme. ¿Y qué va a encontrar quien lea Suite Irlandesa en este libro? Pues yo creo que va a encontrar sobre todo una emoción contagiosa. Hay muchos países en el mundo, pero Irlanda es de los pocos que tienen un carisma especial. Muchas personas reconocen que tiene una singularidad que la hace muy atractiva, y muchas personas verán corroborada esa atracción intuitiva que pueden sentir por Irlanda a través de muchos elementos que aparecen en los poemas, y otras personas, quizá por primera vez, a través de la poesía, que sean meramente lectores de poesía, encontrarán pues una puerta abierta a un mundo fascinante. Tú empiezas el libro con Dublín. Para mí Dublín ha sido un viaje, ¿no? ¿Qué es Dublín? Dicho por su autor. Dublín en realidad podría ser perfectamente un libro independiente, lo que pasa es que encuentra su acomodo en la suite irlandesa porque es una parte más, y de algún modo al centrarse sobre la capital de Irlanda pues tiene esa especie de posición central, aunque esté al principio más bien como de puerta, de zaguán a lo que es el conjunto de Irlanda. Y ahí lo que va a encontrar es pues una serie de asedios diferentes a la ciudad, a Dublín, que representa pues muchas cosas. Representa la música, los pubs, la literatura tan rica, y lo que he hecho es mostrar pues una serie de así epifanías, momentos en los que esta realidad irlandesa cobra un relieve especial, y no de una forma, digamos que fría, simplemente observadora, sino al mismo tiempo con un intercambio de experiencias personales muy importante. Y también, si fuera algo reciente, no sería posible, pero como es una devoción muy dilatada en el tiempo, pues permite estos contrastes a los que antes me refería, por los cuales, pues a lo mejor un mismo hecho o un lugar, pues tienen observaciones diferentes según el propio estado del hombre que lo trata y lo lleva al poema. Ya para finalizar, Antonio, me gustaría que aunque puede ser difícil, ¿no? Pero Sí. me dijeras un poema. Yo te digo el que bueno, uno de los que más me ha llamado la atención, me he parado a reflexionar, no sé, he pensado en él. Y yo te diría, para mí, Irlanda. Sí. Quizás he encontrado en él mucha simbología y te he visto muy representado en ese poema, ¿no? Creo que resume un poco lo que es tu historia con Irlanda en ese poema. Me ha hecho mucha gracia por la simbología que le he encontrado yo. Sí, ese podría ser perfectamente. Creo que también el poema con el que cierro el libro, que se llama La Reina Maeve, es un buen colofón, porque también trata de esa fascinación por la antigüedad, por los mitos más remotos, y quizá también la sección 4 de Dublín, la cual pues digo que bueno, que me gusta Irlanda por lo que tiene de algo ajeno a lo práctico, a lo más digamos que
utilitarista. Los irlandeses en general tienen otro ritmo y tienen unas formas de entender la vida que no son las que coinciden con el mundo apresurado y anglosajón que se ha adueñado del mundo. Entonces eso me interesa y en esa sección 4 de Dublín creo que lo cuento. Pues ha sido un verdadero placer, Antonio, y muchas gracias por ese viaje que nos haces a Irlanda con tu libro, ¿no? Pues muchísimas gracias a ti, me alegra que tengamos el interés compartido y nada, un placer. A título personal y por curiosidad, Sí, Antonio, aprovechando que te tengo a ti, sí. que tienes que dominar mucho el tema, ¿qué grupo de música irlandesa me recomendarías o me dirías? Ya te digo que no me digas The Chieftain y The Pogues porque vamos, para mí son una locura. Sí, pues mira, claro, son inexcusables, además muy diferentes, pero sí. Mira, te diré, yo acabo de volver de Dublín en mi último viaje hace 2 semanas, 3 que he estado allí, y había un festival estupendo. Un grupo que te puede gustar si no lo has escuchado es Dervish. Dervish, terminado en SH, es un grupo estupendo y que además tiene una vocalista excepcional y combina pues tanto la balada más, digamos así, atmosférica con los ritmos más rápidos de reels y de música muy animada. Ya, Dervish. pues apuntado queda. Ya te diré y te contaré. Gracias. Venga, pues muchísimas gracias. Buenas tardes. Ya, Hasta ahora. igualmente. Adiós.